¿Qué tal, amigos de 385 grados? Pues este es el programa Cuéntamelo Todo, un programa que surge pues con el propósito de abordar temas de salud que inquieten en ese momento a la sociedad. Y hoy nos acompaña la psicóloga, perdón, me están tapando ahí el nombre. Yetnalezi, la verdad que se me complica un poco pronunciar, no es muy común su nombre, doctora. Ella es psicóloga y hoy está en Cuéntamelo Todo porque, perdón, doctora, voy a hacer un poco de, bienvenida. Muchas gracias por la invitación también. Yo soy Yetnalezi Maza, psicóloga y psicoterapeuta gestal. Psicoterapeuta gestal. Bueno, ustedes recordarán que hace 2 semanas hubo una noticia que estremeció al estado de Tlaxcala. Una noticia que llegó a medios nacionales y llegó a medios internacionales, porque una estudiante de preparatoria, una estudiante del Colegio de Bachilleres, alumna del plantel 10, pues agredió físicamente a su expareja, a quien antes había sido su novio, pero lo agredió con un arma blanca. Esto estremeció. Y a raíz de eso, de esta noticia y de este comportamiento, Cuéntamelo Todo a través de Ana Laura, quien encabeza el proyecto y la empresa Luz Vital. Ana Laura invitó a la psicóloga para que veamos pues este comportamiento de estos estudiantes de preparatoria, doctora. ¿Cómo vio usted esa noticia? Pues es una noticia muy lamentable, sobre todo porque hoy en día creo que se ha dado muchísimo, ¿no? La violencia ha aumentado muchísimo y sobre todo yo lo he visto más en este año, ¿no? Aquí en Tlaxcala, este año, bueno, y digo años anteriores también. Por el tema de la pandemia, ¿no? Decían que la pandemia vino a detonar algunas situaciones que estaban como en alerta. Exactamente, ¿no? Y es muy lamentable escuchar y sobre todo ver en redes sociales, en las noticias, pues este lamentable caso, ¿no? Del adolescente que agredió a su novio. Era su novio, ¿verdad? Era su exnovio. Tenían 2 días de haber terminado y el asunto detonó porque se presume que la estudiante encontró al joven platicando con una amiga. Solamente estaban platicando. No los encontró ni besándose ni abrazándose, sino los encontró solamente platicando. Eso, pues el enojo, la rabia, los celos, la llevaron pues sí, el joven se vio muy, muy grave, llegó en estado de shock al hospital porque se desangró, estuvo pues muy cerca de la yugular y entonces sí fue una situación complicada. ¿Qué puede llevar o qué lleva a estos jóvenes o a una persona llegar a esos extremos? ¿Por qué ese comportamiento usted como psicóloga? Y la experiencia que tiene, doctor. Claro, muchas gracias. Yo creo que aquí este tema es muy importante poder tocarlo y qué bueno que se abren estos espacios para poder hablar acerca porque aunque pareciera un tema de adolescentes, es un tema que nos compete a todos como sociedad, porque este es el resultado de lo que se ha creado y de lo que hemos creado como sociedad también. Entonces, sí es muy importante poder hablarlo, sobre todo el tema del noviazgo y la violencia en el noviazgo adolescente. Exacto. ¿No? Sí. Y para poder hablar de esto, también primero tenemos que definir qué se entiende por violencia. Entonces, la violencia, quiero que sepan que es todo acto intencional de maltrato o de abuso, ¿no? Y la violencia se puede presentar en muchísimas formas, desde la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia sexual y también la violencia simbólica, ¿no? Y es importante que podamos reconocer cuáles son los tipos de violencia, en qué formato se presentan, porque eso también nos da pauta para poder entender, cuáles son también algunas señales de alerta, ¿no? A veces la violencia en el noviazgo no se presenta de primera vez con gritos o con golpes. Muchas veces inicia con actos muy sutiles de manipulación emocional. ¿La violencia inicia con la manipulación? Hay una serie de actos, ¿no? Puede empezar desde la manipulación, puedes empezar desde el control excesivo,
Pero hay ciertos aspectos, ciertas conductas, por ejemplo, ahorita muy sonado el gaslighting, ¿no? O el ghosting, que son, por ejemplo, el love bombing. Te doy mucho amor y luego me desaparezco o te lo quito. Porque de esta manera genero intriga a que la otra persona me necesite o me busque. Estos son algunos actos de manipulación emocional que pasan completamente desapercibidos y muchas veces los jóvenes no lo notan. O los mismos adultos, ¿no? Claro, también los mismos adultos. Y entonces cuando se dejan pasar este tipo de actos, comienza a aumentar, ¿no? Ya no nada más es manipulación emocional o ya no nada más son gestos o miradas, sino va aumentando al control excesivo, a celos desmedidos. Cuando la violencia se presenta en estos actos muy sutiles y los dejamos pasar, va en aumento, es progresivo. Y más adelante ya no nada más es manipulación emocional, más adelante se puede presentar con golpes, con chantaje, con empujones, con patadas, ¿no? Entonces, estos actos sutiles poco a poco comienzan a fracturar la autoestima de la pareja, la confianza, la seguridad. Entonces, estos actos sutiles que se van dejando pasar vulneran a la pareja como para que caiga entonces, o sea, más fácil comenzar a elevar estos actos de violencia. Pero esto, ¿la pareja lo programa, lo planea o es un comportamiento inconsciente dado la convivencia que tiene uno en casa? La violencia, vuelvo a repetir, son estos actos que son exclusivamente para dañar, para someter o para lastimar a la pareja. Muchas veces, o a lo mejor puede comenzar de manera muy inconsciente con los actos sutiles, pero cuando esto avanza ya no es algo inconsciente, ya lleva un objetivo, ¿no? Y esto, vamos, lo podemos ver en adolescentes y en adultos también, ¿no? Hay factores de riesgo que podemos identificar para poder reconocer, bueno, mi hijo o mi hija adolescente está en esta vulnerabilidad para caer en una relación violenta. Antes de entrar como a las señales, para que los padres de familia estén muy alertas, ¿no? Claro. ¿Cuáles son las señales que está manifestando mi hijo o mi hija que pueda estar viviendo este tipo de violencia? Fíjese que precisamente Ana Laura Cova, quien lleva Luz Vital, nos hacía este comentario que yo se lo voy a leer. Dice, bueno, dice... en la etapa de preadolescencia, que suele abarcar entre los 9 y 12 años, hago esa pregunta porque 9 y 12 años, pues es una etapa, digamos nosotros, muy pequeña, ¿no? Pero dice, en esta etapa de preadolescencia, que suele abarcar entre los 9 y 12 años, la violencia puede manifestarse de varias formas, como el acoso escolar, la violencia verbal o psicológica, e incluso la violencia familiar. Es importante estar atentos a señales como el cambio en el comportamiento. ¿Cuáles serían eso? Ella está mencionando aislamiento social o cambios en el rendimiento académico. ¿Desde aquí podemos estar alerta los padres de familia? Claro, podemos estar alerta desde el área familiar en casa, desde el área escolar o desde el área social. Es decir, vamos a decirlo así, todas las burbujitas en donde nuestro adolescente se desenvuelve. En la escuela, en la casa, con los amigos, en las actividades que hace. Entonces, claro que sí hay señales de alarma o de alerta que podemos nosotros estar al pendiente. Uno de ellos, por ejemplo, cuando comienzan a vivir violencia en el noviazgo, muchas veces se presenta el control excesivo. ¿Qué pasa? La pareja comienza a revisar los mensajes, las redes sociales, las llamadas que hace y comienza a tener este control con quién hablas, con quién te comunicas, a quién le mandas mensajes, te vi en línea. Entonces, ¿qué pasa con la o el adolescente que vive este tipo de violencia? Eso se llama violencia. Eso es una forma de violencia. Claro, es parte. Cuando te están al pendiente de tu teléfono. Eso es control excesivo. Ok. Porque de pronto lo normalizamos, ¿no? Exacto. Se deja pasar, vuelvo a repetir, ¿no? Son estos actos sutiles que se disfrazan de amor.
Es que te amo y quiero que protegerte, por eso cuido No quiero con que te quien pase habla. nada, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces ese control excesivo también lleva al aislamiento. Es decir, no quiero que salgas con tus amigas porque tus amigas son tal. No quiero que hables con fulanito. Prefieres, ahí fíjate, ya hay una mezcla entre chantaje cuando el adolescente comienza con prefieres más a tu familia que a mí, ¿no? Vete con tu familia, no importa, yo me quedo aquí solo. Genera el chantaje ahí, sí. Genera culpa en la pareja. Y entonces, ¿qué pasa con él o la adolescente que está recibiendo este tipo de maltrato? Comienza a aislarse poco a poco. Comienza a tener más cuidado de lo que sube en redes sociales, de la hora en la que se conecta, comienza a alejarse de sus amigos, cambia a lo mejor la rutina que tenía. Si antes le gustaba ir a danza, a fútbol, a pintura, comienza a dejarlo para pasar más tiempo con la pareja. Es interesante que los padres estén atentos de esta situación, ¿no? También Ana Laura nos dice, los peligros incluyen el riesgo de que estos comportamientos se normalicen y se intensifiquen en la adolescencia y que afecten la salud emocional y la autoestima de los jóvenes. Claro, por supuesto. Por ejemplo, con este tipo de manipulación emocional, con el gaslighting, ¿qué pasa con el gaslighting o luz de gas, ¿no? Voy a poner un ejemplo muy sencillo. La pareja que de pronto ve los mensajes, voy a poner para que sea más sencillo de entenderlo, ¿no? Marianita que está con Pedrito y Marianita encuentra mensajes en el celular de Pedrito con otra chica. Y Marianita le dice, oye, ¿qué pasó con estos mensajes? Pedrito los borra y entonces le dice, ¿cuáles mensajes? No, tú estás mal. No es así como tú piensas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con el gaslighting? La persona que hace este tipo de actos altera la realidad de la persona para que dude de su percepción, de lo que vio, de lo que escuchó. No, pero es que yo lo vi. No, revisa mi teléfono. Y vas a ver que no, ¿no? Eso genera que la persona comience a dudar de sí misma. Y ahí ya está vulnerando su confianza completamente. Estos actos, de manera constante y progresiva, claro que va a afectar la autoestima, la confianza y la seguridad de la pareja, sobre todo si hablamos de adolescentes. Exacto, como hay más vulnerabilidad en el tema de los adolescentes. Por supuesto. Que bueno, pues igual no es exclusivo, ¿no? Ya con parejas adultas pueden darse estos comportamientos. Claro. Voy a dar lectura, doctora, a algunos mensajes que está mandando la audiencia en este momento. Recuerden que estamos transmitiendo desde las instalaciones de 385 en vivo en San Gabriel, Cuautla, Tlaxcala. Y Miranda Rocha, seguramente usted la conoce porque dice, excelente psicóloga Yetna Mazas. ¿Así le dicen Yetna? Yetnalesi. Ok. Y bueno, José Luis Romero, él es un seguidor fehaciente de un fan destacado de 385 grados. Muy buenas noches, amiga Constanza. Saludos, amigo. Qué bueno que te estás conectando. Él está desde Calpulalpan mandándonos saludos. Y bueno, también está Marco Ordóñez Maldonado. Y dice saludos de Calpulalpan. Bueno, vamos a mandar saludos. Y también si usted es padre de familia o ha considerado o ha visto este comportamiento en sus hijos, bueno, aquí está con nosotros la psicóloga Yetnalesi, precisamente pues para ir abordando el tema. Y bueno, ya íbamos a hablar del tema de cuáles son las primeras señales, que ya nos dijo algunas, ¿no? Claro, aparte del control excesivo y de los desmedidos, también se van a presentar la manipulación emocional, ¿no? Y ahí entramos a violencia psicológica. Este tipo de actos como el ghosting, por ejemplo, o el love bombing. Te doy mucho amor, te lo retiro. Díganoslos como más digerible. Usted conoce los términos, ¿no? Te doy el amor y te lo retiro para que de esta manera haya intriga. ¿Qué pasa cuando a una persona, voy a poner un ejemplo, y esto también tiene mucha relación con los estilos de crianza? ¿Qué pasa cuando a un niño o a un adulto, pongámosle, de pronto te dejan de hablar? ¿Cómo te sientes como adulto cuando de la nada te dejan de hablar? No hay contacto, cero contacto.
No, hay confusión. Y cuando estás acostumbrado a tener una comunicación, ¿no? Pasa en las parejas normales, ¿no? Digámoslo así, en los matrimonios, ¿no? Ya te enojaste, ya me dejaste de hablar y ya. Y aparte hay la duda, ¿qué hice mal? ¿No? ¿Qué hice mal como para que me retirara el amor, la atención, el foco de atención? Okay. Y entonces, este también es un tipo de manipulación emocional y es importante poder conocerlo. La banca, ¿qué pasa con la banca? Hay mucho interés, pero es intermitente. Te pongo atención y luego ya no, pero luego sí y luego ya no y no concreto nada. Ese también es un tipo de violencia. Y lo que hace la pareja es que lo vulnera, lo desestabiliza porque no sabe qué es, ¿no? Si cuando va a haber amor o cuando no, exactamente. Entonces, este tipo de manipulación emocional generalmente se da sobre todo con chicos, chicas, adultos, adultas, que no tienen esta responsabilidad afectiva. Y entonces por eso es que también es importante hablar desde muy pequeños este tema de la responsabilidad afectiva, la educación emocional, qué es sí, qué es no, y en qué momentos también se ve dañado, se ve vulnerado. Porque es importante que tanto nuestros niños y niñas aprendan también a decir no cuando es necesario. Ahorita hablábamos un poquito sobre factores de riesgo, es decir, qué pueden poner a nuestros adolescentes en una condición vulnerable como para que entren en este tipo de relaciones, ¿no? Y podamos encontrar, digo, muchísima información. Una de ellas es, por ejemplo, la dinámica familiar. ¿Cómo se estructura la dinámica familiar? Eso le iba a preguntar. Dice, ¿cómo influye el entorno familiar en la manifestación de la violencia? Claro. Mira, cuando en el entorno familiar hay violencia intrafamiliar, es muy común que los adolescentes repitan el mismo patrón. Sin que se den cuenta, ¿no? De manera inconsciente. ¿Por qué? Porque vamos a ponerlo así, van a buscar lo conocido. Lo desconocido va a ser raro porque es nuevo. ¿Pero qué va a buscar un adolescente o un adolescente que ya ha vivido violencia? Lo conocido. Entonces, si en casa... Decimos nosotros comúnmente, siguen los patrones. Exacto. ¿No? Se va repitiendo el patrón con los adolescentes, con los y las adolescentes. Otro factor de riesgo puede ser la baja autoestima, ¿no? Consumo de alcohol, consumo de drogas, falta de comunicación en la familia. Otro factor de riesgo también podría ser el hecho de que no haya redes de apoyo, es decir, que nuestros adolescentes no tengan un lugar seguro donde hablar de lo que les está sucediendo. Y eso es muy importante porque yo creo que hoy en la actualidad se presenta mucho. Los jóvenes hoy en día viven acoso escolar, pero ¿a quién se lo dicen? Si en casa tal vez no hay nadie. Exactamente, eso, o si en casa están viendo que mamá y papá se pelean constantemente, en casa están viendo que mamá y papá se golpean constantemente, si están viendo que papá y mamá es como su vida cotidiana, estas relaciones de tanto conflicto, ¿no? Claro, es su normalidad, ¿no? Y lo que aprenden en casa lo van a repetir en el mundo, ¿no? Nuestros adolescentes están en esa etapa, están en búsqueda de su identidad, en la creación de su propia construcción de personalidad, de identidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento son más vulnerables. Por eso es importante tener mayor comunicación con nuestros adolescentes, porque el tener información les permite detectar a tiempo las señales de alarma y evitar caer en una relación como esta. Cuando a los adolescentes se les cría con confianza, con seguridad, es decir, se nutre su autoestima, tienen mayor capacidad para poder decir no cuando algo no les gusta. Pero si nuestro adolescente o nuestra adolescente está creciendo en un entorno en donde no puede decir que no y acepta lo que le den, ¿qué creemos que va a aceptar allá afuera? Mucha vulnerabilidad, ¿no? Bueno, va a aceptar cualquier violencia. Cosa. Sí, sí, sí. Ahora, cuando en casa no hay amor, van a aceptar afuera cualquier tipo de amor, aunque no sea amor. Un amor disfrazado.
Exacto. Entonces, por eso es que es importante desde en casa ir fomentando una cultura de respeto y de paz. Y no solamente en casa, sino también ir de la mano de la escuela, por ejemplo, porque juega un papel muy importante, tanto en escuela y en casa, que son los dos lugares más fuertes en donde se desarrolla un adolescente. Hay quienes dicen, la escuela es para aprender y el hogar es para educar. ¿Qué opinan ustedes? Creo que tanto la escuela, la sociedad y las familias jugamos un papel importante y ninguno deberíamos deslindarnos de la responsabilidad de nuestra futura sociedad, ¿no? Porque ¿qué pasa con los niños? Son el futuro, ¿no? Y si los descuidamos... O a veces los estudiantes manifiestan, sobre todo cuando están en un lugar con violencia, manifiestan su propia personalidad en la escuela, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde verdaderamente ellos se muestran tal cual son, porque en casa no lo pueden hacer por una falta de comunicación o porque pues, mamá está en otro asunto viviendo violencia con papá, ¿no? Claro, claro, y es un factor importante, ¿no? De pronto porque, pues volvemos a repetir, ¿no? Los niños reproducen lo aprendido. Que es lo aprendido, va a ser también la forma en la que se relacionen con el mundo, con los compañeros, con las parejas, ¿no? Incluso ya de adultos. Pues un tema muy interesante y surge, insisto, a colación de la situación que esta noticia que consternó a Tlaxcala y que trascendió a nivel nacional e internacional. Oiga, doctora, ¿cómo influyen las redes sociales? Ahora que, bueno, estamos desde los niños con los móviles inteligentes, ¿cómo influyen las redes sociales en el comportamiento del preadolescente y en el tema de la violencia? En la actualidad es un tema, esto de la tecnología, que juega un papel muy, muy importante, es porque estamos viviendo en una actualidad en la que muchos papás pues trabajan, ¿no? De pronto en casa la niñera se vuelve el teléfono o la tablet o la computadora. Entonces en internet los niños pueden encontrar cualquier tipo de contenido que no es apropiado para su edad, pero que ellos también van a reproducir. A lo mejor en casa no se vive violencia, porque a lo mejor papá y mamá trabajan, pero ¿qué pasa con el contenido que ven y que es violento? Eso también lo están aprendiendo y lo van a reproducir allá afuera. Estos juegos del ¿cómo se llama? Fire o Roblox, sí, ajá, exactamente. Ahorita de hecho hay muchísimo tema con esto de la tecnología, porque hay niños que están viviendo, o hoy en la actualidad hay muchos casos de grooming. ¿Qué es el grooming? Cuando un adulto detrás de una pantalla se acerca a un niño haciéndose pasar por otro niño para cometer cualquier tipo de abuso, generalmente sexual, ¿no? Y entonces el Fortnite y todos los videojuegos que te permitan conectarse en línea con otras personas. Sí, porque realmente no conoces la identidad de quien está atrás del otro dispositivo, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué pasa con estos sujetos que comienzan son depredadores que andan en búsqueda de su presa, ¿no? Y cuando la encuentran, comienzan con este tipo de manipulación y chantaje. Es muy sutil. Es decir, cualquier tipo de violencia va a empezar desde lo más sutil. Pareciera que te lo maquilla, ¿no? Oye, te regalo unos diamantes, pero jugamos mañana, ¿no? Oye, ¿qué te parece? Y de pronto si hay niños que de pronto no tienen atención en casa, son más vulnerables a este tipo de actos, porque los depredadores comienzan a halagar a los niños que necesitan. Sí, van viendo su vulnerabilidad. Exacto. En el comportamiento del niño, cómo reacciona, yo me imagino, claro, en el juego, que pues el juego es realmente pues desvivir a tu contrincante, ¿no? Y entonces, la tecnología también es importante comenzar a usarla con muchísima responsabilidad. ¿A qué edad sería importante que los niños tuvieran un aparato, un dispositivo? Mira, por la actualidad en la que vivimos,
Hoy en día se utiliza mucho la tecnología. Sí, Lo importante las es... escuelas te mandan tu tarea por WhatsApp o Exactamente, por... incluso hasta en las clases de computación, ¿no? Que descárguense tal programa porque ahí vamos a dejar tareas. Exacto. El problema no es la tecnología. Ok. El ¿Dónde está el problema problema? es el cuidado que nosotros como adultos les damos para que los niños utilicen la tecnología. Hay que estar pendientes de ellos, ¿no? Exactamente. ¿Para qué se utiliza también? Cuidar el objetivo, porque si le doy el teléfono a un niño, a una niña de 3 años, solo para que no moleste, para que esté ocupado, que normalmente se hace, ¿no? etcétera. Ay, no me estés Exacto. molestando, estoy trabajando, toma el teléfono. Ajá, entonces ahí el niño o niña ya está en un factor de riesgo, ¿no? Encontrarse con contenido que tal vez no es apropiado para su edad. Claro. Entonces vuelvo a repetir, el problema no es la tecnología, el problema es el uso que le damos, cómo lo ocupamos. Niños a lo mejor de 6, 7 años que ya están en temas de computación, etcétera, bueno, ¿para qué ocupa la computadora? ¿Cómo la ocupa? ¿Cuánto tiempo la ocupa? ¿No? Y también es importante ir midiendo los tiempos, dependiendo la edad también, ver qué contenido ven, qué tipo de música escuchan, qué tipo de juegos están jugando. Por ejemplo, hay aplicaciones que son muy buenas para aprender a escribir, para aprender a leer. Ahí sería una buena oportunidad de crecimiento ocupar la tecnología. Pero hay que estar junto a ellos, ¿no? Exactamente. Junto a ellos, o sea. O bloquear, ¿no? Ciertas aplicaciones, ponerle la aplicación de padres o conectarlo incluso, ¿no? Con tu propio teléfono para tú saber qué es lo que está viendo tu adolescente, ¿no? Tu hijo o tu hija, tener ese control parental para cuidar. De pronto me encontraba con un caso en donde una mamá menciona: bueno, mi hija recibió mensajes de un acosador, yo estaba al lado, lo vi y entonces yo le respondí al acosador y el acosador se asustó de que se dio cuenta que era un adulto quien estaba contestando. Es decir, ese acompañamiento de la mamá evitó que tal vez este acosador, este acosador avanzara. Entonces, nuestro acompañamiento como madres y como padres es el mayor poder que le podemos dar a nuestros hijos para evitar que sean vulnerados o que caigan en este tipo de depredadores o en este tipo de relaciones violentas. Nuestra guía, nuestro acompañamiento, nuestra escucha puede ser el mayor poder para que nuestros hijos e hijas no se sientan solos en este camino de la vida con todas las cosas que se pueden encontrar en él. Así es. Y todo lo que hemos visto en redes, ¿no? A través también de las redes sociales, pues están estas bandas que se dedican a delinquir y que hacen su presa fácil a través de las redes sociales. Pero bueno, es muy importante este tema, pero creo que nos estamos saliendo del tema original, que es el tema que puede llevar a una adolescente, a una mujer adolescente, cometer este tipo de situaciones como la que se registró en el Colegio de Bachilleres Plantel 010 de Apizaco y qué lleva a un joven, en este caso el novio, de aceptar ese tipo de noviazgos, de relaciones, dicen ahora, tan tóxicas, ¿no? Claro, mira, cuando el amor no existe en casa como se desea o como se quiere, el ser humano lo va a buscar de alguna forma, y donde encuentre el amor, aunque esté disfrazado, es ahí donde se va a quedar. En este caso, ¿no? ¿Qué puede llevar a un adolescente a cometer este acto? Un estado de frenesí, ¿no? Es decir, si ya había ocurrido o ya había antecedentes de abuso, de maltrato, como los mensajes, como llamadas constantes, como este control excesivo, vuelvo a repetir, la violencia en el noviazgo va de manera progresiva y en aumento. Entonces, y si eso pasa en el noviazgo, bueno, estos jóvenes muy jóvenes, adolescentes, pues están en preparatoria, si eso pasa en el noviazgo, pues ¿qué se espera cuando ya estén juntos, no? Cuando en su caso que pudieran persistir y ya tener una relación ya viviendo juntos. Pues la situación, bueno,
Claro, ahora si nos adelantamos a que vivan juntos, puede pasar muchísimo antes, como este caso, ¿no? Es decir, la violencia siempre va a ir en aumento, porque lo que se quiere o lo que se necesita, pues es esa mirada. ¿Qué pasa y esto generalmente, ¿no? Si nos vamos como al tema de las personalidades, o de los rasgos narcisistas, ¿no? Muchas veces tiene que ver también con este estilo de crianza que recibimos. Si mamá a mí me dejaba de hablar cuando se enojaba y me hacía o practicaba la ley del hielo, muy seguramente lo voy a repetir yo en mis relaciones, y también es un tipo de violencia, de maltrato. Ahora, ¿qué pasa en las relaciones de noviazgo cuando ya se está presentando ciertos actos de violencia, que siempre va a ir cada vez mayor el acto violento? Existe algo que se llama violentómetro. Si ustedes lo googlean, lo van a poder encontrar. Este violentómetro es como un termómetro que nos va a indicar desde el acto violento más sutil hasta el homicidio. Exacto, llegar a eso. Exactamente. Que ese tema precisamente en Tlaxcala pues ha ido en aumento, ¿no? Sí. Y es la línea de la violencia. O sea, siempre va a haber más, siempre va a ser más fuerte. De pronto en las relaciones de noviazgo pero va a cambiar. Pero yo hay la esperanza, ¿no? Exacto. O yo lo voy a ayudar. ¿Y qué pasa este tema de violencia en el noviazgo cuando, perdón, si me dejas, me desvivo, ¿no? Claro. Bueno, los términos que ahora el Facebook, para no incurrir en términos de que el Facebook pueda sancionar, pero si me dejas yo me quito la vida, ¿no? Ese es parte del chantaje emocional, ¿no? Es decir, eso es violencia. Si tú me dejas, no sé qué haría. Te estoy generando culpa por si me desvivo, ¿no? Si tú me dejas, no sé qué cosas puedo hacer, ¿no? Te estoy anticipando que voy a hacer algo. Y allá te estoy dejando con la carga emocional. Responsabilidad, ¿no? ¿Qué hay que hacer en esos casos? Separarse, o sea, pintar la raya, como dijeran los jóvenes. Claro, a veces en los adolescentes, incluso en los adultos, es difícil. ¿Por qué? Porque ya hay una preparación antes. Es decir, ya de pronto con los adolescentes no lo manejo así, como esa telarañita. Ya, ¿qué hacen las arañas? Te envuelven, ¿no? ¿Qué hacen las arañas? Se envuelven a su presa. ¿Para qué? Para que sea difícil irse. La violencia es exactamente lo mismo. Primero hay actos muy sutiles que te envuelven de amor, porque entonces yo soy la única persona que te ama, nadie más te va a amar como yo, con nadie vas a encontrar lo que encuentras conmigo. Es decir, te preparo, te envuelvo para que sea más fácil lastimarte, ¿no? Someterte, hacerte daño. Y entonces, para las personas que son víctimas de violencia, es muy difícil salir de un ciclo así, porque el ciclo de la violencia hay violencia, hay reconciliación. ¿Qué pasa con las parejas que les gusta mucho la reconciliación? Porque es una confirmación de si me ama, si soy merecedora de amor o merecedor de amor. Entonces, ¿cuál es la factura? Que va a haber violencia, pero que soy amada, ¿no? O soy amado. Y esa sí me ama. Exacto, ¿no? Entonces, por eso es que es muy difícil salir de las relaciones violentas, porque se convierte en un ciclo vicioso. O sea, sé cuál es la factura, pero al final sé que va a haber amor y quiero esperarme porque el final es mejor, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que cuidar en nuestros adolescentes, evitar. ¿Cómo evitamos? Que conozcan la información, que sepan cuáles son las señales de alarma y que sepan también que si ya hay actos de maltrato, va a ir en aumento. No es que va a cambiar, va a ir en aumento. Precisamente cuáles serían como esas estrategias efectivas para prevenir y evitar ser violentados, tanto hombres como mujeres? Claro, mira, lo primero, creo que es muy importante que se sigan abriendo espacios como informativos, en donde padres, madres, cuidadores puedan conocer toda esta información para poder prepararse con sus hijos e hijas, ¿no? En escuelas, pláticas, talleres, charlas, e incluso hay
materias como asesorías, ¿no? Sí, sí, sí. En donde los asesores pueden hablar de este tema también para poder evitar o darles la información a sus adolescentes. En casa, importantísimo fomentar la comunicación, fomentar esta crianza de respeto y sobre todo para nutrir la autoestima de nuestros niños, niñas y adolescentes, porque cuando nuestros hijos son bien tratados en casa, es más fácil que reconozcan el maltrato afuera en el mundo. Vuelvo a repetir, si nuestros hijos son bien tratados en casa, es más fácil que reconozcan el maltrato allá afuera en el mundo y que puedan elegir decir, no, aquí no quiero entrar, o esto no me gusta, o esto no se siente cómodo. Exacto. Entonces podemos trabajarlo desde en casa, fortaleciendo su autoestima, la comunicación, crear espacios en donde nuestros adolescentes hablen de sus experiencias, de lo que viven, de sus emociones y sobre todo la educación emocional es importantísima. Yo creo que en todas las escuelas debería de haber un departamento psicopedagógico, ¿no? Exactamente. Se trabaja en las emociones. Porque a veces ni los mismos padres nos percatamos que hay ese tipo de violencia en casa, ¿no? Porque lo normalizamos, porque a lo mejor mamá está en este ciclo de que, ay, sí me ama, entonces le voy a permitir pues muchas actitudes así, ¿no? Y entonces, ¿qué sería lo recomendable? Ya decía, un área psicológica en el que los niños puedan detectar este tipo de situaciones o recurrir a un especialista, como ustedes en el caso pues de que puedan atender a los adolescentes, ¿no? Pero a veces también, muchas veces no hay el soporte económico. Claro, e incluso como padres, yo creo que cuando existe el interés, porque me ha tocado, ¿no? Que hay escuelas en donde los padres se reúnen para solicitar que sus hijos lleven algún taller, alguna plática de psicoemocional, y creo que más bien es esto, ¿no? Poner el foco de atención en las necesidades sociales que tenemos, porque vuelvo a repetir, este tema no nada más es de adolescentes. Nos compete a todos. Las estadísticas, nada más la UNAM en 2024, 3 de cada 10 adolescentes han vivido algún tipo de violencia. 3 de cada 10. 3 de cada 10 y esto... O sea, el 70% de los adolescentes. Exactamente, ¿no? Entonces, de esta cifra, solamente el 73% ha vivido violencia psicológica. Es decir, el chantaje, esto que mencionábamos, ¿no? Si te vas, no sé qué haría. El 17% han sido víctimas de abuso sexual por parte de su pareja. Y el 15% ha sido este abuso o esta violencia física, ¿no? Entonces es impactante. Y de esta cifra, solamente el 3% ha buscado apoyo. O lo ha 3%. Exactamente. Entonces es alarmante lo que nos marcan las estadísticas, porque no estamos en una cultura que hable. Cuando alzamos la voz, protegemos a la víctima, pero cuando nos callamos, cuando no decimos nada, entonces se protege al abusador. Y es bien importante, sí, claro, generar esta nueva cultura. ¿Por qué? Porque nuestra cultura también puede ser un factor de riesgo. Si seguimos con la creencia o la idealización del amor romántico, que en el amor te tienes que sacrificar o que es sufrimiento, es un factor de riesgo. Y es que es una cultura, es algo, una enseñanza que nos dan desde las películas de Blancanieves y y luego las novelas que van relacionadas precisamente con estos estereotipos, las películas pues te van llevando a eso, ¿no? Que tienes que sufrir, que tienes que padecer para luego al final encontrar a tu príncipe azul, ¿no? Claro, que tienes que aguantar. Exacto. ¿No? Entonces creo que es lo más, si queremos dejarle una herencia a nuestros hijos, también es importante pensar qué tipo de herencia queremos dejarle, ¿no? Aunque sea cultural, simbólico, porque en este caso de la violencia simbólica es justo esto, las creencias que tenemos en cuanto a los roles, que tanto se sigue perpetuando, ¿no? El rol de la mujer, el rol de un hombre, y eso también perpetúa que
vamos, se siga presentando la violencia en sus distintas formas, ¿no? Y luego también, por ejemplo, retomando el caso de que se vivió allá en el Colegio de Bachilleres, plantel 10 de Apizaco, se señaló a la directora del plantel que pues, no están preparados los docentes, los directivos, al enfrentar una situación de esta naturaleza, ¿no? Ellos pues señalaban a la directora de que pues no se había cerrado a la posibilidad de que el niño fuera atendido por los paramédicos. Y a mí me tocó cubrir un caso hace algunos años allá en San Pablo del Monte, cuando un niño de primaria fue abusado por su compañero, y los directores no querían que se supiera nada. O sea, hay una cerrazón de parte de los directivos, de parte de los maestros, que esto también contribuye a pues apoyar precisamente, no apoyar, usted dijo una palabra, a proteger al abusador. Exactamente. Y muy seguramente el abusador es un adulto, porque este acto fue repetición de lo que muy seguramente este niño ya vivió, ¿no? O la niña. O la niña, si es que fue niña o niño, ¿no? No sé quién lo hizo, pero generalmente cuando se dan estos casos de cuando un alumno arremete contra otro niño, porque ya lo está viendo en casa, es porque ya lo vivió y lo está repitiendo en casa. Y entonces aquí ambos son víctimas y es importante verlo. Exacto. Porque de pronto se ha criminalizado a la niña por haber detonado en este tipo de actitud. Y como usted acaba de decir, puede ser una víctima porque lo está viviendo en casa. Claro. Está haciendo un reflejo que pudiera ser, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Digo, hay muchos casos de escuelas que, para no meterse en problemas, prefieren callar, pero ¿qué hacen al callar? Empoderan al abusador y entonces, ¿cuál es el mensaje a la sociedad? Puedo hacer lo que quiera, no hay consecuencias. Exacto, en el afán de no querer aceptar el problema, ¿no? Exactamente. Hay una posibilidad de que pueda incrementarse, entonces, por proteger al... Claro, una persona que ya ha cometido un acto, vamos a ponerlo así, vandálico, y que no recibió consecuencias, ¿qué va a hacer? Lo va a volver a repetir. Y tal vez ya no en el mismo nivel. Más arriba. Exactamente. No, porque la violencia va en aumento. Ya experimenté esto. Ahora quiero algo más, ¿no? Y a veces también se vuelve un reto. Claro. Híjole, pues muy interesante este tema. La verdad que surge, les decíamos, a raíz pues, de esta situación que se dio en el Colegio de Bachilleres. Fíjese que ahorita me estaba mandando, usted ve que estoy aquí entretenida porque manda mensaje la gente, nos están reportando otro caso de... que ahora en el Colegio de Bachilleres Plantel 01, aquí en Tlaxcala, que hace unos momentos un estudiante quiso desvivirse ahí en el interior del plantel. Son reflejos de comportamientos, ¿no? El resultado de lo que tenemos como sociedad, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos o qué no hacemos como sociedad que se están dando estas cifras? Que hay tantos casos de adolescentes que, fíjate, no encuentran un espacio seguro, que no encuentran otra salida que desuscribirse de la vida, ¿no? Bien, complicado este tema, porque son comportamientos que se están dando en las instituciones educativas, ¿no? Así es. Para cerrar, doctora, este tema, pues, ¿dónde está la prevención? ¿En casa? ¿En los padres de familia? ¿En los centros educativos? Está en todos lados. Okay. Todos podemos hacer algo para marcar la diferencia. En algún momento me encontraba en un parque en donde niños estaban acosando a otro. ¿Qué pasa si nadie hace nada? Se va a seguir presentando. Y el niño va a estar insistiendo. ¿Qué pasa si un adulto interviene y guía que no está bien ese tipo de acto? ¿Qué pasa si en casa también intervenimos y mostramos ese camino de los buenos tratos, ¿no? Es decir,
Todos tenemos una responsabilidad tanto en casa como en la escuela, pero también en la sociedad. No es mi hijo, me lavo las manos, ¿no? Exactamente. ¿No? Porque ese hijo de alguien es el futuro de la sociedad y eso también repercute en todos. Entonces, sí, yo creo que todos podemos hacer algo cuando vemos algún tipo de violencia, ya sea en casa, en la escuela, en la calle. No debemos ser indiferentes ante esa situación. Se ha perdido mucho la humanidad, ¿no? Y creo que nos estamos desensibilizando tanto justo por tanta violencia que se ha presentado. Sí, lo están asaltando, ¿verdad? Y no hacemos nada. Exactamente. Por miedo, por temor, por también nosotros, no sé, cuidar nuestra vida. Exacto, ¿no? También existe esta parte de autocuidado, ¿no? Pero que sí se puede hacer también, es decir, buscar esas formas de que sí podemos hacer, ¿no? Tal vez yo no me arriesgo para cuidarme, pero que sí puedo hacer. Llamar al 900. Sí, llamar, buscar a un policía. Bueno, eso en caso de esto, pero en caso de los niños... En caso de los niños, hacerles ver que están haciendo mal, ¿no? Generar una nueva cultura de respeto, ¿no? Generarles o enseñarles, mostrarles ese camino de amor. Cuando un niño conoce los buenos tratos, ¿qué es lo que va a repetir? Buenos tratos, claro, sí. Entonces, como sociedad nos compete a todos, tanto a padres de familia, a docentes en sus aulas, en la calle, en el transporte público. Es importante seguir fortaleciendo esta cultura de los buenos tratos. E incluso un buenos días puede cambiar mucho, ¿no? Una sonrisa, ¿no? Al iniciar el día. Fíjese que yo vi hace tiempo y ayer le platicaba a un compañero. Decía, fíjate que hace tiempo yo vi que cuando te levantes debes estar sonriendo y entonces tu cerebro lo procesa, ¿no? Y un buenos días, bueno, si no te saludan, tú ya los diste, ¿no? Claro. Es decir, ¿qué estamos aportando, ¿no? ¿Cuál es la semillita que yo estoy aportando a la sociedad? ¿Qué estoy haciendo yo para contribuir a esta nueva cultura de paz y de respeto? Entonces creo que esto, vuelvo a repetir, no es un tema solo de nuestros adolescentes, es un tema que nos compete a todos. De la sociedad. Como profesionales, como padres de familia, como sociedad, ¿no? Porque estamos creando a esa nueva, vamos al futuro, ¿no? Sí, las nuevas generaciones. Exactamente. Y de parte de las autoridades, pues la creación de acercamiento, de asesoría, asesoría psicológica en las instituciones educativas. Claro, en el consultorio yo también les ofrezco de pronto de escuela para padres, tanto a instituciones como también en el consultorio. También nos encargamos de asistir a empresas para dar pláticas sobre salud mental materna, salud mental en el trabajo, asesorías a madres y padres en la crianza con nuestros niños. He dado también talleres sobre los buenos tratos en el aula, ¿no? Porque cuántos docentes también hay que de pronto su historia familiar pues los lleva, ¿no? a ya estar estresados, a estar cansados y llegar al aula con ya esta presión, ¿no? De lo que vive en su casa y claro, estar con los niños. Entonces sí, también me he enfocado en dar talleres, pláticas sobre los buenos tratos en el aula, círculos de madres, porque de pronto, híjole, como madres también cargamos muchísimas culpas, ¿no? Sobre la crianza, más cuando se dan este tipo de situaciones. Pues muy interesante. ¿Dónde está su consultorio? ¿Dónde le pueden contactar? Desde luego Luis Vital, que encabeza Ana Laura, que también está haciendo esta sinergia precisamente con los especialistas en salud para abordar diversos temas, ¿no? Claro, nos encontramos en la calle San Lorenzo, número 34, Colonia La Joya. Sí. Y nuestro número de teléfono es 246-469-1513. Me pueden encontrar como Capsic en redes sociales, tanto Facebook como Instagram, o como Psic Yetnalesi Masas, tanto Facebook como Instagram. Pues interesante, la verdad que si usted ve este programa, pues lo comparta, porque es precisamente lo que decía la doctora Yetnalesi, ya lo pronuncié bien, son las siguientes generaciones, y en ellos está precisamente el manejo de una nueva sociedad. Claro.
Claro, que nos compete a todos. A todos. La responsabilidad es de todos. Y a nosotros como medios de comunicación precisamente pues crear estos espacios y llevarlos, ¿no? Con la gente, que la gente sepa que hay un especialista, que la gente sepa dónde puede ser pues atendidos, ¿no? Claro. Los padres de familia, la escuela para padres, qué importante. Dicen un dicho muy trillado que no nacemos sabiendo. ¿Cómo es? No nacemos sabiendo ser padres, exactamente. Pero ¿no? sí podemos capacitarnos, ¿no? Eso es importante. No nacemos sabiendo, pero sí es nuestra responsabilidad capacitarnos para educar a nuestros hijos, ¿no? Así es. Claro. Pues yo le agradezco mucho, doctora. Quiero mandar saludos a toda la gente que se ha conectado el día de hoy. Pues nos están viendo desde varias partes del estado de Tlaxcala. Creo que es un tema bastante interesante. Y sobre todo una alerta para los padres de familia para saber cuándo nuestro hijo o nuestra hija está siendo víctima de esta violencia. Claro, es importante poder poner el foco de atención en cómo está su comportamiento, ¿no? Qué alteraciones emocionales está presentando. Es muy natural de pronto en los adolescentes que haya ciertos cambios, que no es natural que haya ya cambios muy bruscos, ¿no? O que este aislamiento de pronto ya no sea tan normal, ¿no? Porque de pronto uno está en su adolescencia, está en su cambios. Y lo dejamos pasar. Creemos que es parte de la adolescencia. Exacto. Y no es así. Entonces, siempre es importante estar en comunicación con nuestro adolescente, ¿no? Es decir, cómo estás, qué necesitas, cómo te sientes. Acompaña. Exacto, la compañía, la escucha, la presencia. Así es. Bueno, pues ahí están esos tips. Ojalá como padres de familia tomemos cartas en el asunto, los docentes, la sociedad, los medios de comunicación, porque como usted decía, doctora, pues es responsabilidad de todos. Claro, sí. ¿Algo más que quiera agregar? Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias por abrir estos espacios para poder hablar de estos temas que son muy necesarios, ¿no? Son muy necesarios, así como nos cuidamos de manera física y vamos al médico a cuidarnos esa tosecita, la garganta, etcétera. Exacto. También es importante comenzar a crear también esa nueva idea, ¿no? De la salud emocional, ¿no? La salud mental sobre todo. Exactamente, la salud emocional tan importante para manejar nuestras vidas. Claro. Pues yo quiero también mandarle saludos a Fernanda Medellín, quien también se acaba de comunicar con nosotros por WhatsApp, quien también pues es parte de este programa Cuéntamelo Todo, a Ana Laura Cova, que pues no pudieron estar el día de hoy, pero que seguramente las vamos a tener en los próximos programas, abordando este tipo de situaciones, este tipo, no sé si se le llama problemáticas, doctora, este tipo de situaciones que están, bueno, pues afectando a un sector de la sociedad. Claro, sí, es muy alarmante y creo que también por eso es importante seguir abriendo estos espacios, ¿no? En donde la comunidad se informe. Así es. Doctora, pues muchísimas gracias. No sé, algo que usted diga, creo que es interesante que los jóvenes sepan esta situación. Claro, es muy importante que los jóvenes también tengan en cuenta que la violencia siempre va a ir en aumento. Entonces, cuando identifiquen los primeros señales que pueden ser muy sutiles, pongan el ojo, ¿no? Abran bien los ojos y también es importante crear esas redes de apoyo. Cuéntaselo a tu amiga, a algún adulto de confianza, a mamá, a papá, a una tía, pero no te lo calles. Siempre platícalo con alguien con quien tú tengas confianza, porque cuando las cosas se viven acompañados, el dolor pesa menos. Y también hay mucha más luz para saber qué hacer en ese tipo de casos. Así es. Bueno, pues muchas gracias por toda esta información que hoy nos ha proporcionado a través de Cuéntamelo Todo. La verdad que pues es un programa interesante porque precisamente queremos acercar a nuestros seguidores este tipo de información, doctora. Pues yo les agradezco mucho a todos. Insisto, mando saludos a Fernanda Medellín, a Ana Laura Cova, que bueno, decía, son parte de Cuéntamelo Todo. Y la próxima semana, si usted quiere algún tema, abordar algún tema que le sea interesante, mándenoslos a través de los mensajes de esta transmisión para que la próxima semana abordemos un tema
que atañe precisamente a la sociedad. Doctora, muchísimas gracias. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, nosotros nos vamos y bueno, los invitamos a seguir la programación de 385 grados, a seguir también las redes sociales de Salud Vital y también seguir a la coach Fernanda Medellín. Nos vamos, hasta la próxima.